Gloria a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, en sus alturas infinitas. La paz sea entre de vosotros, que eres en esta alba bendita de gracia, una vez más, apartando de tu mundo para penetrar por un instante al reino de Dios nuestro Padre, escuchar su palabra y ser en verdad el querubín, el serafín, que hace de manifiesto la blancura de una enseñanza, la blancura de la paz en este haz de la tierra. Por ello bendito seas. Gloria a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, en sus alturas infinitas. Y la paz sea entre de vosotros, ovejas y corderos de Elías, que una vez más te encuentras alimentando los pastizales del bien en esa alba de gracia, que por voluntad del Todopoderoso, de Dios nuestro Padre, desciende mi rayo desde la escala de perfección hacia la de Jacob, para morar un instante, tomando de una mentalidad, para que así mi vibración llegue hecha palabra a vosotros, que sean entendibles, para que razones y medites de vuestro caminar. Te recibo en el nombre de mi Padre, en las 7 montañas, de las 7 iglesias, de las 7 escuelas espirituales que han sido implantadas por la voluntad del Eterno Padre, para todo aquel espíritu que ha llegado el instante de hacer una conciencia y restituirse y regenerarse, y no encontrarse los perdidos en el camino. En esta alba de gracia, heme aquí, Israel amado, una vez más, entre de vosotros, para posarte de mi luz, de mi paz, de mi palabra. Tu Maestro Jesús el Nazareno, os te doy de la bienvenida, Israel amado. Bendito seas, Israel amado, de este tercer tiempo, que una vez más te encuentras ante la presencia de mi Padre. Te recibo en su nombre divino, en el nombre del Altísimo, oh gran Padre Rey celestial del universo y de todo lo que existe, que una vez más no has olvidado en el alba en que te encuentras, apóstoles benditos, que una vez más te reúnes en este valle espiritual, en donde tu Maestro un instante te aposenta y te da de la bienvenida, como tantas veces te allegas hoy nuevamente. Tu Maestro te recibe, bienaventurados sois. Son los corazones de buena voluntad que se levantan para venir al encuentro de su Maestro. Como en aquel segundo de los tiempos, otra vez, amadas criaturas, que has elevado esa bella sintonía de tus gargantillas sonoras hacia mi Padre. Él ha escuchado, Él recibe con mucha atención, con mucha paciencia, lo que tú dices en tu bello canto, que le elevas a mi Padre y a tu Maestro, que elevas tu corazón al que te ha hecho y te ha formado, al que te ha dado vida, al que sigue dándotela hoy, Israel amado, revestidos de la luz, de esa luz de mi Padre, que una vez más te allegas a un cumplimiento espiritual. Os te doy de la bienvenida, pueblo bendito de Israel, y os te digo, aposenta y apacenta. Toma el lugar que te corresponde. Contemplo en muy adentro de tus corazones que has apartado y que has preparado de tu mente. Te has preparado como espíritu
para estar un momento en este silencio espiritual, en esta calma de tu interno, que vienes para entregar a mi Padre su santa y divina voluntad. Dices que se cumpla y sientes vivir el instante nuevamente al lado de tu Maestro. En esos largos caminos donde me contemplaste, donde me llevaron con aquellos espíritus que se decían ser jueces de la tierra, y que si mi Padre no les hubiera dado la permisión para que yo fuera llevado en ese instante como el peor de los paganos, de aquellos seres que hacían y decían cosas entre sí, entre dientes, para apagar mis palabras que yo les decía a las grandes multitudes, y que me preguntaban en el camino qué tenían que hacer para tener la vida eterna. Y yo les decía, deja todos tus tesoros y sígueme. Mas algunos espíritus me decían, deja que vaya a despedirme de los míos para seguirte. Otros me decían cuál era mi reino, porque ellos esperaban de mí contemplar a un Jesús revestido en lo material, como ellos acostumbraban a ser reyes y sentirse dioses, como se llamaban a sí mismos. En ese tiempo, ellos mismos se daban su gran trono para vencer a los humildes, para sentirse más, porque eran de esos espíritus que esclavizaban a los demás y se esclavizaban a sí mismos, porque decían saber las leyes de mi Padre y ellos mismos las contradecían, porque cuando me preguntaron cuáles eran los mandatos divinos, yo les contestaba, amar a tu Dios y Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda esa energía de tu espíritu, con todo tu ser, y a tu hermano y semejante como a ti mismo. Trataron de callarme para que yo me contradijera, pero escrito estaba que todo tenía que acontecer de esa manera para que se cumplieran las grandes escrituras que hoy tú contemplas. En esta alba de gracia, en que por voluntad divina y eterna, nuevamente tu Jesús viene a ti, mas ya no con una materia aparente. Hoy vengo nuevamente para levantar a este pueblo de Israel, que nuevamente se encuentra en las grandes confusiones y lucha, porque han olvidado por instantes el sacrificio divino y perfecto que tu Maestro llevó a cuestas, para enseñarte a amar y perdonar, aún en ese instante en que me causabas y acusabas de todas las faltas, y yo te perdonaba. Yo te amaba para que así hoy descifres el verdadero amor que mi Padre a través de su unigénito te enseñó, para que seas los espíritus amados que hoy he puesto en mi mesa tu nombre, para que estés un instante nuevamente conmigo y después en la vida eterna. Cuando llegue el instante de que mi Padre te haga del llamado y seas los merecedores de aquel reino, porque has imitado a tu Maestro, porque vas caminando también
en las grandes batallas de tu camino, y que así, cuando te hice del llamado, no tuve que decirte muchas palabras. Tan solo te dije, ven y sígueme. Y reconociste a tu maestro y me seguiste dejando todo. Porque mi Padre, antes de que fueras espíritu encarnado, Él ya te había contemplado para que fueras mis acompañantes en esta tierra, para que fueras los merecedores de poseer esta luz que llevas en ti en este tercer tiempo. Llevas el libre albedrío y llevas la conciencia plena para poder recapacitar de tus acciones. Mi Padre tan amado y tan lleno de bondad te ha dado el libre albedrío, porque ya no eres los esclavos de aquel tiempo, mas por instantes el mismo libre albedrío te ha confundido y has hecho en instantes el desequilibrio de tu camino y en instantes lo has corregido y en instantes te has vencido. Pero así estaba como en ese tiempo escrito, amadas criaturas, que muchos espíritus serían por instantes en la gran confusión, mas al contemplar mi luz, al escuchar mi voz, te convencerías de que tu maestro en verdad es el dador de vida, es el que te entrega la paz y la sanidad, es quien prepara tu camino para nuevas albas, albas que has de transitar en este libre albedrío que mi Padre te ha dado, y que consciente de ello, ya vas como espíritu de luz. Todos los que estás presentes, los he recibido en el nombre de mi Padre. Todos los que estás ausentes también. Y yo los bendigo, como también a todos los desencarnados, porque yo vine a darte vida y esperanza, la fe en tu corazón y todo aquel espíritu. Nuevamente os digo, ¿quién más puede decirte y darte la paz en ti? ¿Quién más puede enseñarte el camino verdadero que va hacia mi Padre, si no es tu maestro? ¿Quién más te puede decir que si tú vas caminando en esa rectitud de tu propia verdad, que es la mía, serás alejado del reino divino de mi Padre? No, Israel bendito, no serás ni alejados ni tocados por nadie si tú vas haciendo lo que tu maestro te ha dicho en infinidad de veces, que todo espíritu que ame a mi Padre, que de él dé testimonio divino de que Jesús es su maestro, es su hermano mayor, ya llevas en sus manos la semilla dorada, que ha de ir sembrando en los grandes surcos de la tierra, como de los espíritus y de la espiritualidad también, criaturas amadas. Qué grandes transformaciones vas llevando, que tus bellos plumajes vas cambiando día a día de color, porque ya no son tus plumajes raídos y cansados, porque yo te he traído el abrigo divino, porque yo te cubro de paz y de luz.
para que vayas tomando de mi mano, de mi luz, porque yo vengo a tomar tu madero para llevarlo a cuestas. ¿O acaso crees, pueblo amado, que llevas la prueba tan amarga, que no la llevo contigo? Porque yo también supe de ese amargor, de ese gran instante en que aquellos espíritus me decían que si era en verdad el Mesías, que me salvara a sí mismo, pero tenía que cumplirse la voluntad de mi Padre, porque yo así lo quise, porque como mis hermanos tan amados que eres, quise que fueras salvos de aquel pecado, de ese pecado que tanto te culpa y te culpaba y te llevaba a la senda del dolor y te apartaba del camino. Es por eso que mi Padre nuevamente me envió a la haz de la tierra. Me hice a tu semejanza para comprenderte perfectamente cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pensamientos, cuánto sufres cuando tu carne se llena de esas llagas, de esas grandes purificaciones. Yo, tu Maestro, tu Jesús, igual que en el tiempo de ese segundo tiempo, te curó de la lepra, te apartó y quitó el dolor y cuántas cosas que me dices a través de tu pensamiento, a través de tu pedir y de tu oración hacia mi Padre. Cuántas cosas le dices en secreto, pero yo las sé. Yo sé todas, porque yo soy tu hermano, el intercedor ante mi Padre, para que tú sanes y tengas lo necesario, y nada te faltará. Si siempre vas apegados a mi palabra, a la ley de mi Padre, nadie lastimará ese corazón, al que tanto amo, porque es mi propio corazón. Por eso te he dicho tantas veces que te semejas a mi cuerpo, que tú eres el Maestro que deje en la tierra para que también vayas aprendiendo de estas grandezas, de estos grandes testimonios, porque vas en el cumplimiento y nada puede apartarte de mí. Deja el mundo y abre tu oído espiritual, porque quiero que en ti queden todas mis palabras espirituales de amor y de verdad, para que no vayas en tus caminos con las grandes penalidades que has llevado por tanto tiempo. Ya no te confundas, que el único que te ha de salvar y darte la paz es tu Maestro, y dátela a ti mismo, porque tú puedes dártela amándote, puedes dártela respetándote, amando tu cuerpo, amándote a ti mismo, amando a tu hermano, aquel que va en la ignorancia, a ese ignorante y débil, cansado. ¿Quién eres vosotros? ¿Quién eres para ser jueces de tus hermanos? ¿Quién eres vosotros para poner en tu hermano la falta? No, espíritus benditos, eres vosotros la presencia de tu Maestro. Como tal, tienes que ser en la calma, en la paciencia. Aunque lleguen las grandes tempestades, no te pierdas. Cuando veas que vienen las grandes calamidades y tempestades, ¿qué vas a hacer, amadas criaturas? Tomarte de la mano, todos, y elevándote a mi Padre,
en una bella alabanza, en una bella oración, y ahí tendrás nuevamente el maná espiritual, el agua cristalina y el pan que te alimentará, porque recuerda que no tan solo de pan y el agua vive el hombre, sino de toda palabra que nace de mi Padre. Debes ir alimentados, fortalecidos de estas palabras divinas. Yo no vine a enseñarte otras doctrinas ni tantas cosas. Yo no vine a hacer grandes pleitos y grandes pleitesías en el camino, ni a sentirme engrandecido. Vine con la bondad en el corazón, con la humildad en mi mirada y con el amor que yo te daba. Yo no vine a que me sirvieras, yo vine para servirte a ti, a ungirte con mi amor, para posarte ese fuego divino que mi Padre me entregara en ese instante. Tantas cosas has vivido, cuántas batallas has pasado, de cuántas yo te he levantado, de cuántos instantes difíciles yo te he sacado, y todavía lo que falta, pero no temas que mi Padre me ha entregado para ti en esta alba de gracia un instante más para que te repongas de ese tiempo perdido, para que no vayas llorando y gimiendo como aquellos espíritus que se encuentran aquí presentes, escuchando mi voz, pidiéndole a mi Padre el perdón, pero al mismo tiempo llenándose de la sabiduría y de la luz, para renovarse criaturas amadas. Y tú, Israel amado, que me escuchas, encarnados y que me dices, Señor, mira, yo no tengo y me siento solo. No tengo la compañera, no tengo un compañero. Otros me dices, yo no tengo una labor, no tengo un padre. Te recibo de tus palabras y te respondo y le contesto al interno de tu corazón. No necesitas, si ese ser que tanto amas ya no está contigo, pero como espíritu jamás se apartará de ti. Pero todo está en ti, que tú, en tus plegarias hacia mi Padre, sea la verdadera. Y si yo estoy en ti, ¿qué te falta, criaturas? Si yo voy dentro de tu corazón, ¿qué más necesitas? Tan solo hacer verdadera conciencia en tu gran plenitud espiritual, de que yo voy contigo en lo difícil y en lo fácil, en lo grande y en lo pequeño, en tus triunfos y en tus derrotas. Siempre estoy contigo. Y cuando de júbilo revístete en tu corazón, yo también estoy contigo. Y cuando te revistes de tristeza porque has fracasado, es porque aún tienes que aprender más y más. Es porque aún te tienes que formar más como espíritu, para que aprendas a llegar al triunfo que te has propuesto. Todos los presentes os escucho, que le das gracias a mi Padre y a tu Jesús, porque una alba más has venido a estar conmigo en la gran mesa espiritual, donde sabes que está para ti el alimento que necesitas. Está ahí la sanidad, las llaves doradas del trabajo, la tranquilidad para ti como espíritu, la ayuda para que no más tropieces en esa torpeza
bella alba es para ti, criaturas benditas, en que hemos recorrido esos caminos como en ese ayer, cuando yo te entregaba las enseñanzas espirituales, pero ha llegado el instante en que ya tu maestro se ha llevado un humilde recordatorio para que el espíritu que en la gran confusión dejó llevarse, no lo culpes, porque esa no fue su falta. Eso se tenía que cumplir, esas palabras dichas desde tiempos remotos. La gran falta tú ya sabes cuál es. Aparta la existencia, que esa no es la voluntad de mi Padre. Nunca jamás pienses ser tú el director de tu existencia, porque eso solamente le pertenece a Dios mi Padre. Así pasaron los instantes hasta que llegué ante aquellos espíritus. Llegué ante Pilato, ante aquellos seres que decían crucifíquenlo, crucifíquenlo. Eran ya los instantes en que tu maestro contemplaba a las grandes multitudes, que habiendo contemplado en el camino las grandes virtudes que mi Padre me había dado para ti, aún así decían y gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y llegó el instante en que tu maestro fue azotado, escupido, abofeteado, y aún así yo seguí amándote con todo mi corazón, porque se estaba cumpliendo una vez más el testimonio de que todo lo que tenía que pasar. Pero hoy tu maestro, hoy que tú tienes el libre albedrío de la luz en ti, de la verdad que es en tu conciencia, de que tu Jesús siempre te ha amado y te amará por siempre. Así fuimos recorriendo el camino, porque aún en las lejanías yo te contemplaba mujeres amadas. Contemplaba a María Magdalena, que me ungiste, a Marta, a María, a 7 mujeres a mi lado, sollozando y tratando de darme una mirada de fuerza, mas la fuerza la llevaba porque mi Padre me la había dado. Pero contemplaba en tu rostro una gran tristeza de muerte. Aún así, cuando aquel espíritu llegó para ayudarme, clamé a mi Padre y le dije, Señor, en este instante se está llevando y se está llegando la justificación verdadera de mi cumplimiento. Esas palabras que has leído han sido cambiadas, porque yo os digo, yo iba con el madero haciendo la voluntad de mi Padre, aún en ese instante, para que así te convencieras y comprendieras cuál era mi voluntad. Mi voluntad fue cumplirle hasta el último instante. Que ahora, pueblo bendito, eres salvos y todos por igual, que de luz te he revestido para estar con tu Jesús, recordando aquel pasaje de mi camino espiritual, que fuiste tú los elegidos, los hijos amados de mi Padre, y que nunca podrás negar que tu Jesús fue al madero sin decir nada. ¿Qué te queda, Israel amado, después de esta enseñanza? ¿Qué os te queda, Israel bendito, para continuar tu camino en la voluntad de mi Padre? Hacerte los fuertes en mi nombre, clamar a mi Padre su gran sabiduría en ti, para que cuando tengas esos grandes problemas, yo, tu Jesús, te ayude a cómo encaminarlos con mucha y buena voluntad, apartarlos de ti si es tan solo que tú lo quieras.
porque yo así lo hice con mucho amor hacia mi Padre. Doblegué el dolor, doblegué el instante en que fui coronado con esas espinas, y para mí no fueron espinas, fueron caricias de mi Padre, porque así estaba yo venciendo al pecado y la muerte espiritual. Y de esa sangre que vistes de mi frente, nació la gloria para ti. Y de esa sangre que brotaba de mis manos, nació la esperanza, y contemplarás cuánta esperanza nace en tu corazón. Porque de aquel manantial de mi costado nació la fe, porque aquel espíritu que no creía también se arrodilló y dijo: en verdad, eres un hombre justo. Y en ese instante os dije: Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. He ahí a mi madre, he ahí al pueblo que me seguía, he ahí el instante en que el amargor pusieron en mis labios, he ahí el instante en que atravesaron mi costado. Por eso, sé fuertes, llénate de amor y de fe, porque hasta aquellos espíritus que estaban a mi lado, también crucificados, me dijeron: si eres tú el Dios, sálvate y sálvanos. Pero tenía que cumplirse la palabra divina y la escritura que hoy ya conoces. Por eso, criaturas amadas, en esta alba de gracia, te dejo el tesoro de mis palabras, te dejo mi mandato y te dejo el manto, este manto santo lleno de luz. Te dejo la voluntad de mi Padre. Te dejo a mi madre, mujeres benditas que siguieron mi camino. Seas el ejemplo para el mundo. Y así os te digo, que le pedí a mi Padre que os perdone sus grandes errores y confusiones, porque no saben lo que hacían, amados espíritus. Y tú que ya vas en la reflexión, hazlo, criaturas amadas, a la voluntad de mi Padre, que yo, tu Maestro Jesús, he recorrido el instante espiritual del ayer, y os te dejo de mi paz, te dejo de mi luz, y voy hasta el solio de Dios vuestro Padre.